El presidente Luis Lacalle Pou asistirá acompañado por los exmandatarios José Mujica y Julio María Sanguinetti a los actos de asunción de Luis Ignacio Lula da Silva como nuevo presidente de Brasil el 1 de enero. Lacalle Pou informó de su decisión en el discurso que ofreció ayer en el acto de inauguración de la doble vía en Ruta 3. Eso es lo que tiene que demostrar Uruguay. No se van a llamar a sorpresa si les digo que tengo alguna diferencia política con el presidente Mujica y que tengo más coincidencias con el presidente Sanguinetti. ¿Pero qué es eso? Eso es la continuidad democrática, institucional y republicana que en el mundo de hoy pocos países en todo el globo terráqueo lo pueden mostrar. Lacalle confirmó hablando con la prensa que había invitado a los exmandatarios y ellos habían aceptado. Pidió además dejar de lado las diferencias políticas y tratar de pensar en grande. Es un acontecimiento, ¿no? Es una novedad muy interesante que conviene examinar. Pero antes de hacerlo, recordemos que para los oyentes de En Perspectiva, capaz que esto no es una sorpresa absoluta. Hace poco, el 14 de este mes, a propósito de lo que implicaba el nuevo gobierno de Lula que se venía, entrevistamos acá en el programa a Álvaro Padrón, investigador y docente, secretario general de CEFIR, el Centro de Formación para la Integración Regional, pero además integrante del Instituto Lula. Y en un momento yo le pregunté por lo que había publicado Búsqueda, que Lula transmitió a dirigentes políticos de izquierda de la región que la intención de su gobierno es impulsar desde el Mercosur una negociación conjunta con China, pero no un TLC. El plan es buscar acordar en 5 o 6 ítems que sean de interés del bloque con el liderazgo de Brasil. Y claro, ante esa novedad, una de las dudas es si eso es bueno o es malo, ¿no? ¿Cuánto puede demorar una negociación de ese estilo teniendo que compatibilizar los intereses de todos los países del bloque? ¿Qué implica ese camino en comparación con lo que hasta ahora venía intentando el gobierno de Lacalle Pou de un acuerdo de libre comercio directo con Pekín? Padrón contestaba lo siguiente y terminaba hablando de una posibilidad como esta de un viaje conjunto de líderes políticos. Justamente ese es el motivo de la negociación. Por eso es tan importante prepararse para poner sobre la mesa de Brasil, sobre la mesa de Lula, que va a ejercer diplomacia presidencial. Por eso eligió un canciller diplomático de carrera y no un político, porque él se reserva, parecido a lo que hace Lacalle. Siempre me pregunto qué hubiera sido la política exterior si hubiera seguido Talvi de canciller, ¿no? Pero finalmente terminó siendo alguien de la carrera diplomática capaz de dejarle al presidente el protagonismo político. Lo mismo va a pasar en Brasil. Lula va a tener un enorme protagonismo en la diplomacia presidencial y eso lo va a llevar a ser el negociador central. Por eso es tan importante prepararnos para poner sobre la mesa de Brasil las exigencias de Uruguay, que nunca pueden ser las de decir nos queremos cortar solo. Entonces, esto está, no tengo duda que está cambiando en este momento en un ajuste de estrategia del gobierno uruguayo. No estoy diciendo para conseguir todo lo que queríamos, entre comillas, porque repito que lo que queríamos nos pone a todos como si fuéramos todos iguales, y había debates al interior de Uruguay de quién ganaba y quién perdía en un acuerdo así. Entonces, evidentemente ahora va a haber un ajuste en donde también van a aparecer los intereses de los demás países. Una negociación en conjunto supone eso. Pero es posible que en la combinación de esos puntos para negociar hacia afuera y del tratamiento interno de las asimetrías dentro del Mercosur, donde hay mucho margen para hacer cosas, y si no, pregunten los resultados del FOSEM, el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, que nos ha permitido construir obras. Es decir, hay muchos mecanismos en un proceso de integración para equilibrar situaciones. Uruguay tiene que tener una estrategia ahora que hay que reajustarla, que tiene que ver con la oportunidad de discutir con el grande del barrio, el que va a definir la política. Esto no es Argentina, esto es Brasil. Y con Brasil no podemos estar en ninguna hipótesis enfrentados, y lo que tenemos que hacer es ser capaces de poner sobre la mesa nuestros planteos y saber que hay del otro lado disposición al diálogo.
Y repito, eso empieza por una iniciativa política y tiene que ver en gran medida con la gestualidad que el gobierno haga. Ya lo ha anunciado el presidente, va a participar de la asunción de Lula. Ojalá lo haga acompañado de otras figuras uruguayas. Esa es una idea que se ha manejado, ¿no? De que el presidente de la República Oriental del Uruguay no vaya solo. Está sobre la mesa y vaya con líderes de los distintos partidos políticos. Pero pensemos un minuto en el Brasil, que está asumiendo la presidencia. La compañía de un expresidente como Sanguinetti le permitiría perfectamente la conexión con el mundo Fernando Henrique Cardoso, que terminó siendo parte de la plataforma electoral que triunfó en Brasil. Un hombre además de una trayectoria internacional fuertísima, en un estado de salud muy delicado, pero que es un interlocutor para una parte de la política uruguaya. Puede perfectamente ir acompañado de otro expresidente, que es Mujica, que por supuesto tiene, a todas luces, un vínculo particular con Lula. Entonces, esa imagen que ya dimos como país, recuerdo la asunción de Alberto Fernández, participando Tabaré Vázquez junto con la calle Pou, es parte de lo que en el mundo se valora de Uruguay y particularmente se valora en Brasil, porque es la imagen de una pluralidad y Lula tiene una admiración por ese músculo republicano que tiene Uruguay. Y es gran parte de su preocupación sobre lo que está pasando en Brasil, al interior de la política, de la democracia brasilera. Entonces, si nosotros nos mostramos con la mejor cara, con la capacidad de decir, acá hay un país entero planteando que necesita ser reconocido en las estrategias que ustedes, que van a en gran medida definir el futuro de la región, tengan para adelante, esa gestualidad puede tener una potencia política enorme y yo creo que tiene que estar acompañada de propuestas concretas, viables, que no pongan situaciones irresolubles sobre la mesa. Es interesante cómo lo fundamentaba, cómo defendía Álvaro Padrón en esa entrevista la conveniencia de una delegación multipartidaria representando a Uruguay en el acto de asunción de Lula, el 1 de enero, ¿no? Bueno, vamos a buscar otro enfoque, vamos a consultar a otro analista ahora que esa posibilidad se confirma. Sí, estamos en línea con Marcel Vaillant, que es doctor en Economía, fue durante años profesor de Comercio Internacional del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, ahora ya retirado. Vaillant, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué dice? ¿Cómo reaccionó usted al enterarse de esta noticia en el día de ayer? Sí, yo creo que es algo definitivamente muy positivo, es relativamente obvio, ¿no? Es decir, la relación bilateral de Uruguay con Brasil es fundamental, la manera de Uruguay fortalecerse en sus objetivos es no estar fraccionados, nos dividimos, nos debilitamos. Y este tema es un tema que es muy bueno que vayan, y es muy bueno que vayan, y yo diría, digamos, calificaría eso, que además estuvieron alineados, digamos, ¿no? En el sentido de que, en términos generales, creo que Uruguay, en los gobiernos del Frente Amplio y en este gobierno, quizás con matices en términos de los modos o las formas de implementar, buscó lo mismo, ¿no? Definitivamente el Mercosur y la negociación común con terceros es un instrumento totalmente fracasado. Creo que parte de la revisión que va a hacer Brasil seguramente de su estrategia regional tiene que partir de evaluar lo que fue el periodo previo y qué resultados dejó, y creo que no fueron resultados buenos para Sudamérica, que es la subregión a la cual Brasil tiene como definido su objetivo regional, ¿no? Uh-huh. Ayer, casualmente, en este contexto, el canciller Francisco Bustillo señaló que Uruguay mantiene su postura de concretar un tratado de libre comercio bilateral con China, sí, aunque ahora deja la puerta abierta a una participación en posibles acuerdos sectoriales entre todos los socios del Mercosur y Pekín. Sí, yo creo que eso es algo que se dice fuera del conocimiento de lo que son las reglas internacionales de comercio, ¿no? No los quiero aburrir ahora, pero digamos, los acuerdos preferenciales entre los países son una excepción al principio de nación más favorecida, y eso está arreglado a nivel internacional. No creo que China hoy tenga espacio para hacer acuerdos en el marco de la OMC, ¿no? Para hacer acuerdos preferenciales sectoriales. Eso está fuera del menú de las cosas que se pueden hacer. Pero bueno, se repite eso
Y cuando se dicen esas cosas que no son verosímiles, creo que lo que hacemos es repetir estrategias del pasado, ¿no? Hacer relatos que suenan bonitos pero son inverosímiles. Entonces eso lo que hace es erosionar los anuncios y los relatos, ¿no? Es importante en esta etapa que lo que se diga se pueda hacer. Ajá. ¿Y qué es lo que se podría hacer? ¿O qué podría proponer Brasil en la nueva era con Lula al frente? Bueno, no sé, eso pregúntenselo al gobierno de Brasil. Yo creo que hay señales que se establecen de que no va a ser una continuidad estricta, es decir, hay relatos confusos también, ¿no? Como existían al mismo tiempo en el gobierno de Bolsonaro. Si no escucha a Celso Amorín, parecería como si querés sopa a dos platos, digamos, como que volvemos con lo mismo y que se repetiría esa estrategia que fue la que llevó, digamos, a la degradación de los procesos de integración sudamericanos, al abandono de los proyectos de mejora de infraestructura física, a los procesos de internacionalización de empresas brasileras en el marco de procesos de corrupción financiados por el Banco Nacional de Desarrollo brasilero. En fin, digamos, fue un periodo que solamente las cifras de comercio lo revelan, ¿no? Porque lo que hicimos fue ir para atrás en materia de comercio internacional. Entonces, Brasil ha cambiado, creo que hay líneas que permiten percibir de que esos cambios no van a ser revertidos. Es decir, empezó un camino, por ejemplo, de reducir su arancel con terceros. Yo creo que esa es una señal importante, que es lo que va a ocurrir con eso. Creo que no lo va a revertir. Bajó un 20% el arancel externo común. Uruguay lo hizo un 10% y Argentina no hizo nada. En la última cumbre nos tomaron como mascota en términos de decir qué es lo que estaba haciendo Uruguay, esto y lo otro, pero digamos, el apartamiento de hecho más relevante que ocurrió respecto a la política comercial, comillas, común del Mercosur, fue el cambio unilateral en el arancel de Brasil, que lo redujo un 20%. ¿Sí? Argentina y Paraguay no lo redujeron, y Uruguay lo hizo un 10%, alineándose con lo que el Mercosur como tal aprobó. Entonces, el estado de situación es un estado de situación complejo. Yo creo que Brasil va a querer mantener líneas de larga duración que lo alinean en una posición más amigable con una internacionalización que le sirva. Creo que su pretensión de disciplinarse a las reglas de la OCDE y tratar de ingresar a ese organismo plurilateral, su intención de equilibrar, de mostrarse más equilibrado en términos internacionales, y creo que la primera visita a Estados Unidos y la elección del canciller así lo muestran. En fin, eso sale un poco de lo que significaría reproducir aspectos, digamos, que sobre todo se vieron más agudizados durante el periodo de Dilma que durante el periodo de Lula, que sin duda es un político de un gran pragmatismo y que aparte gobierna una coalición muy plural, ¿no? Muy distinta de lo que fueron los periodos previos. El profesor Padrón decía que era una buena idea, sería una buena idea, efectivamente, presentar al país unido, ¿no? Mostrarnos unido con nuestra mejor cara, expresando qué es lo que Uruguay está demandando dentro del Mercosur, cuáles son los inconvenientes y qué es lo que hay que resolver, ¿no? Sí, yo creo que eso es un valor, es una manera, digamos, de convertir, de valorizar en términos de relaciones internacionales un activo que el Uruguay tiene desde el punto de vista estructural, y usarlo y ponerlo a funcionar, me parece algo muy atinado. Es decir, hace meses, por no decir años, que desde distintos lugares se viene insistiendo en que hay que orientarse en esa dirección, ¿no? Desde la propia iniciativa de estos acuerdos que Uruguay tiene con el Transpacífico, con China, porque ¿cuál es el obstáculo de fondo real? No es el Mercosur, ¿no? Todo el mundo habla de la 3200, de los temas normativos, de que tenemos que negociar en común con terceros. Todo eso es
un relato que no se compadece con el verdadero problema profundo que hay detrás. Si Uruguay no estuviera en el Mercosur, los obstáculos que tendría a negociar con terceros serían parecidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los terceros que hacen un acuerdo con Uruguay se preocupan de cuál es el costo eventual que puede tener el mercado brasilero ese acuerdo. Y eso es preocupante, básicamente. El segundo aspecto estructural es porque Brasil y Argentina, Argentina y Brasil, con una sutil diferencia en el caso de Brasil, son de las economías más protegidas del planeta en términos comparados, ¿no? Dados esos tamaños y esos niveles de desarrollo relativo. Es decir, lo que estoy diciendo no es una no es una afirmación en el aire. Efectivamente, uno cuantifica, es así, ¿sí? Entonces, eso hace que cualquier proceso de apertura genere una economía política compleja, en particular en Brasil, ¿no? Entonces, la gran preocupación ni siquiera es de comercio. La preocupación más grande que hay en Brasil respecto a un proceso de apertura un poco más dinámico en el Uruguay es el tema de la localización de inversiones. Es decir, el hecho de que, y el desvío de inversiones, digamos, desde el propio Brasil, que si va en ese proceso de apertura no va a poder hacerlo al mismo ritmo porque es una economía continental. Entonces, esta es como la traba que existe y la que hay que enfrentar, y que Uruguay, la única manera de hacerlo, en ese sentido yo escuché la exposición de Padrón, y en este punto estoy totalmente de acuerdo con él, y es que Uruguay tiene que construir un bilateralismo particular, cuidado, con una agenda propia, que no es solamente la relación con terceros, porque concentrarnos solamente en hablar de los temas de los acuerdos con terceros nos desvía de un montón de asuntos y tópicos que hacen a la integración entre los vecinos, que siguen en un estado congelado, ¿no? ¿A qué alude, por ejemplo? Y todo el tema de la integración interregional, es decir, la integración de frontera, los instrumentos de facilitación de comercio, las barreras no arancelaриas, es una cosa, es decir, estamos peor que 20 años atrás, definitivamente. El comercio intrarregional del Mercosur es ridículo. Y eso no tiene que ver con los acuerdos con terceros, o si armonizamos o no armonizamos. Seguir hablando que la salida es terminar la negociación con la Unión Europea después de casi 30 años que venimos negociando y que vamos a abrir la negociación nuevamente, eso forma parte de los anuncios que no son serios y no son creíbles. Quedamos entonces con una especie de agenda, un punteo que usted acaba de dejar marcado. Estaremos observándolo entonces en estos días, sobre todo, bueno, a partir del 1 de enero, ¿no? Doctor Bayán, le agradecemos su participación y estos comentarios. Profundizamos después, cuando haya ya hechos concretos, ¿le parece? Bueno, muy bien. Buenos días. Hasta pronto.